gira? Bueno, la gira son las Jornadas Internacionales al Ritmo en las Artes. En 2015 me encontraba trabajando en unos talleres en Remscheid, Alemania, donde se celebraba justamente el aniversario del nacimiento de Emil Jacques Dalcroze y había varios profesores reunidos, toda una cantidad de espectáculos y de ponencias conmemorando el nacimiento del maestro. Así fue que en esa oportunidad llevé mi trabajo, comenté cómo era el trabajo en la universidad y la antigüedad que tenía la rítmica en el teatro en la Argentina y ofrecí una clase sobre chacarera y sobre ritmos folclóricos argentinos. Al culminar esa sesión, fue una sesión muy amorosa, muy de mucho intercambio, y entre los profesores que estábamos allí, con los cuales algunos ya conocía, colegas de otros congresos y de otros encuentros en Austria y en Suiza, conformamos en un primer momento un grupo que se llamaba Eurythmics. Y nos postulamos como un nuevo desafío presentarnos a un llamado europeo que había para conformar programas y proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo de la comunidad. Cuando en esos días que transitamos antes de despedirnos y estando todos tan felices por este encuentro, se me ocurre en esos momentos hermosos que son siempre estos encuentros internacionales del cafecito o de compartir una comida rica donde nos contamos y nos compartimos las vidas, además de las prácticas, invitar a mis colegas. Y digo, podríamos tener un lindo encuentro y conmemoración del nacimiento del maestro Dalcroze en Argentina. Lo dije al pasar, todos se rieron. La gran mayoría de ellos no conocían Sudamérica, no habían estado en Buenos Aires nunca. Así que fue un sopetón en el momento, todos rieron, dijeron qué lindo sería y así nos despedimos. Bueno, eso fue en marzo. En mayo comenzaron a llegar las cartas de adhesión. Los colegas de Bélgica, Michel Bujalski, Reinhard Ring de Alemania, de la Universidad de Hannover, nos comenzamos a escribir a ver si había una posibilidad de generar un puente entre las universidades y concretar esa avenida a la Argentina. Y así fue que conseguimos distintos auspicios o formatos de validar el intercambio a través de las universidades y me encuentro que vienen 7 profesores del extranjero en una verdadera celebración. Digo, esto es Sandal Cross que reúne toda esta energía y todos estos profesores de manera completamente gratuita para reunirse en la Argentina. Y así fue que entonces en agosto del 2015 le di forma a estas jornadas, a estas primeras jornadas internacionales sobre el ritmo en las artes. Siempre pensado como un encuentro transversal a todas las artes, ¿verdad? El foco era celebrar al maestro Dalcroze, traer toda esta cantidad de maestros especialistas en la metodología de Dalcroze que nunca habían venido a la Argentina en esta cantidad, y así como el ritmo atraviesa todas las disciplinas, proponer un encuentro transversal donde todos juntos, en 3 días de encuentros prácticos, teóricos y con espectáculos también, que es un poco la modalidad de la gira, ¿no? Desde donde se plantea, desde la investigación, desde la creación, lo performático, desde las pedagogías y desde también temas que abarquen de tanto sea como el bienestar como lo más accesible al público, ¿verdad? Nunca queremos que sea un encuentro cerrado, que quede solo dentro de un ámbito académico. Entonces, en este diálogo entre el público y los académicos, bueno, fue súper productivo y hermoso y hasta vinieron estudiantes de la Universidad de Hannover que fueron recibidos por los estudiantes de la UNA. Entonces, recuerdo trabajar en un texto bellísimo de Borges al alemán y lo transitaron todos desde el cuerpo y desde la rítmica y bueno, guiados por Reinhard Ring, fue un encuentro hermosísimo como para poder, para los alumnos también vivenciar la dimensión de la rítmica en el extranjero y cómo otros jóvenes como ellos trabajaban también, ¿no? Porque a veces uno queda muy solitario o como no hay muchos ámbitos donde conversar o poner en escena este tipo de encuentros, se piensa a veces que queda solo dentro del ámbito universitario, académico y en Buenos Aires, digamos. O sea que fue muy positivo ese encuentro. Vino Verena Sainer de la Universidad de Viena, de la Performing Arts de Viena, donde yo había estado trabajando también con Angélica Hauser en un intercambio que había venido ella acá. Entonces, realmente ese puente que se fue dando a partir de viajes míos a congresos y de colegas que nos íbamos conociendo, fue el corpus de los profesores que llegaron en esa primera edición, donde trabajamos bajo un tema que invitaba, que es un texto de Alejandra Pizarnik, A tiempo y no.
¿no? Como esta posibilidad de sentir esos dos reinos de integración, de cuando uno está a tiempo, integrado en la escucha y no. Cómo se padece ese encuentro y cómo transitar esta formación que en un primer momento parece algo rítmico y estricto, ¿no? Y desde la métrica, con la variable de no estar sometidos por la métrica, sino que justamente poder manejar todas las variables en el tiempo y desde el ritmo y tener esta visión más holística, ¿no? Así que fue un encuentro muy, muy enriquecedor. Vino Hilde Capes de Alemania también, que trabajaba todo el juego teatral a partir de la voz. Y fueron 3 días de intercambio donde se sumaron Michelle Bujalski también de Dalcross, Bélgica, y una cantidad de profesionales de Argentina, Nora Sarmoria, Oscar Edelstein, Rubén Schumacher, formado también con la rítmica aquí. Entonces, bueno, eso realmente dio el puntapié como para poder pensar en repetirlo y en seguir cada año. O sea que, bueno, en 2016 volvimos a convocar a importantes referentes de la escena artística nacional e internacional y el tema convocante fue el tiempo como fuerza expresiva, impulso y acción. Ahí se sumó la profesora y artista, titiritera y actriz Ava Loiacono, que representa Dalcross Italia. Se sumó Camilo Carvajal, con el Teatro de Colombia. Se sumó Antenor Correia, de la Universidad de Brasilia. Fabio Schifres, de la Universidad de La Plata, todos investigadores y artistas que empezaron a formar parte de esta familia que somos en gira. Porque si bien es cierto que muchas veces por fuentes de investigación se acercan artistas y profesionales que yo no conozco, en general empieza a ser como una red de resonancia, ¿no? Como en el caso de Horacio Winehouse, que trabaja heurística, trabaja diseño desde la Universidad de Arquitectura. Desde la Sociedad de Morfología se empieza a establecer también un vínculo que después repercute y que en cada gira vamos profundizando ese vínculo, ¿no? Que empieza a exceder el ámbito de la facultad, empieza a ser como una caja de resonancia donde otros centros de estudios adoptan el ritmo también como motivo de sus congresos, como temas de sus reuniones, desarrollándolo en sus disciplinas propias. Entonces, gira ahí cumple verdaderamente su objetivo, ¿no? Al tomar el ritmo como elemento clave, ¿no? Para dar paso al pie de conocimientos compartidos entre las ciencias y las artes, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, es es con la danza y el ritmo que se inicia el origen de la humanidad. Entonces, luego aparecen las otras artes y mucho tiempo después vendrán las ciencias, pero en esa mezcla que hacemos y en ese encuentro anual, práctico y teórico, vamos afianzándonos sobre ese punto de vista que no siempre es fácil de atravesar, ¿no? Ese salto del que hablábamos. Entonces, siempre también con esta militancia de que sea un espacio práctico, ¿verdad? Donde tanto los académicos se pongan el cuerpo y se presten a las actividades, como los artistas se encuentren en un ámbito más relajado para el intercambio y para el diálogo con los académicos, y entre todos crucemos una zona vulnerable y vayamos hacia un lugar nuevo, ¿no? Hacia una experiencia nueva. Y en general, las personas que transitan los 3 días de gira tienen un poco esta impronta, ¿no? Desde haber escuchado a un dramaturgo, pensar que un montajista desarrolla una película, como esta visión más integrada de yo jamás hubiera imaginado que se pensaba tanto sobre el ritmo, ¿no? Dicen a veces el público en general. O al ver una obra, muchas veces hay obras también que son afines a la visión del año que presentamos, y entonces se hace como un recorrido hasta salimos a ver una obra de teatro y después se puede hablar con el director de esa obra. Entonces es realmente una vivencia difícil de olvidar, ¿no? Es una comunidad. Bueno, después estuvimos la edición de 2017. 2017 fue el comienzo de empezar a pensar que podíamos salir del ámbito de la universidad y convocar otras instituciones culturales, otros lugares que se sumaran con recursos y con nuevos públicos también. Entonces, en el 2017, el lema con el que invité es ser en el ritmo. Y ahí llegó a gira nuestro compañero de vida y gran admirado Víctor Fuenmayor Ruiz, semiólogo, caballero de las artes, director de la Universidad de Artes de Zulia durante mucho tiempo en Venezuela, poeta, y fue realmente a través de Ava Loiacono, ¿no? Que había venido el año anterior, y entonces esta red expansiva de maestros y de artistas
va convocando a otros. Y Víctor realmente fue la persona que a mí más me impulsó a poder abrirme y animarme a creer en esta apuesta, abrir el diálogo hacia otras disciplinas, ¿no? Porque es una persona tan amplia de tantos conocimientos que reunió en estas jornadas la posibilidad de ese diálogo interdisciplinario y de poder empezar a pensar en que todo nuestro cuerpo de textos teóricos se podrían llegar a transformar en algún momento en un libro, ¿no? Él fue el que impulsó más el pensar de poder llegar a tener una publicación propia. Pero no me voy a adelantar. Bueno, ser en el ritmo también fue muy importante porque pudimos integrar el gran arco de las infancias, ¿no? A pesar de que yo había participado también en el curso de formación que tenemos o sea, originalmente les había comentado que había un curso de formación para niños, ¿verdad? En el Conservatorio de Música, que después cuando fue cerrado pasó el Departamento de Artes Dramáticas absorbió esa tarea de rítmica para niños, se llamaba el UNITA, y ahí tuvimos una cantidad, como 6 7 años, esta escuela de formación rítmica para niños, como extensión de la universidad. Fue muy generoso porque el Departamento de Artes Dramáticas genera este espacio. Entonces, en 2017 me interesaba recuperar algo, a pesar de que se estaba por cerrar el taller de niños, convoqué a 2 orquestas infantiles, la Orquesta de la Boca y la Orquesta de Valvanera, y junto con el Centro Recoleta pudimos generar un arco de, de, de presentaciones de niños haciendo música, ¿verdad? Que fue muy hermoso y fue una posibilidad. El Centro Cultural Recoleta tiene unas instalaciones muy grandes, muy bellas, a todo aquel que haya venido a Buenos Aires tal vez lo conoce, y fue para nosotros un salto muy importante poder llevar a otros públicos y a otros ámbitos esta propuesta de las jornadas. 2018 convocamos ritmo, poética y espacio. Ahí ya teníamos la experiencia del 2017 de invitar maestros ingleses como Elon Morris, que presentó su libro. Entonces ahí abrimos realmente más la mirada a las poéticas y se sumaron todo este grupo de artistas de Portugal, magníficos, que vinieron a presentar sus ponencias. Ana Mira, Paulo Monteiro, que trajo todo este material sobre Pina Bausch y sobre toda esta mirada del cine también, con Salomé López Coelho, que no habíamos tenido realmente, ¿no? Todo un corpus de presentaciones teóricas que enriqueció muchísimo la presentación, que ese año fue en el Centro Cultural San Martín. Y también Brasil presente, tuvimos la agrupación Batucadeiros, que vinieron de Brasilia y trabajaron justamente en todo el desarrollo de la percusión corporal como herramienta de transformación social. O sea que de alguna manera pudimos empezar a integrar a través de los años este arco que vaya desde las infancias hasta lo académico y más allá, ¿verdad? Entonces, nuevamente tuvimos a Oscar Edelstein presentando sus trabajos y concretamos también con un concierto hermosísimo de Nora Sarmoria y de jóvenes poetas que trabajan con beats presentando sus poesías. Entonces fue un crecimiento mayor todavía de profesores y artistas que nos venían acompañando durante todos estos años presentando sus shows y presentando sus materiales. Tuvimos también invitado a Sebi Snick, un invitado de lujo para nosotros también, y realmente fue, bueno, una edición muy memorable 2018. 2019 nos encargamos de fusionar e ir más en profundidad con Víctor. Pensamos mucho de esta idea de juntar y reunir a las ciencias. Entonces fue directamente Ritmo y Vida, la edición de 2019, y convocamos a científicos, sobre todo, y artistas para involucrar en este entrecruce, ¿no? Y ver cómo desde los sentidos y desde el lugar científico, en todas estas convergencias que hay entre lo sensorial, lo rítmico y lo biológico, ¿no? Cómo después eso podía ser material para ser trabajado en poéticas propias. Vino otra investigadora sobre biohackers, sobre todas tendencias y cómo se trabajan ahora desde las neurociencias, estas frecuencias y los flujos rítmicos del cerebro hacia la creación. Artistas, filósofos, tuvimos la posibilidad que Diego Stulbark comentara y trabajara la obra de Mellonic, que es un autor que generalmente no se lee con su tratado tan fundamental, que es una obra realmente inmensa, ¿no? Que espero que a lo largo de la vida podamos seguir teniendo contactos con su obra y trayendo especialistas para trabajar el tema
que es el gran aporte de su obra. Y bueno, 2020 nos tomó el parate pandémico, así que ante la imposibilidad de reunirnos, finalmente le dimos forma al libro que habíamos estado compilando de textos, Ritmicidades, donde están bueno, todos los autores, Teresa Alcántara da Silva, Laura Alias, Lola Banfi, Camilo Carvajal, Teodoro Kronberg, Francisco Sasso, Antenor Correia, Víctor Fuenmayor, Eduardo López, Salomé, Eilon Morris, Reinhardt, bueno, todos los que estuvieron presentes con sus trabajos teóricos y como el gran equipo de gira están nombrados todos los que participaron en algún momento, ¿verdad? Como un gran tapiz humano que conformó, que le dio cuerpo realmente a este sueño de celebrar a Dalcroze y de continuar a pesar de todo, pensando una rítmica latinoamericana, pensando a partir de Dalcroze qué nuevas actualizaciones le podemos dar en nuestro continente y con nuestras condiciones, en nuestras condiciones de producción y con nuestras situaciones culturales y con este bagaje riquísimo que tiene América, ¿no? Pensando que heredamos a Europa y África, ¿no? Citando a Wisnik, realmente es el territorio donde confluyen Europa y África. Entonces pienso que América es el gran futuro, el gran lugar del desarrollo de nuevos lenguajes, de nuevas pedagogías, de nuevas síntesis, de nuevas formulaciones de estos preceptos y leyes universales, estos axiomas que nos legó Dalcroze y como él muy bien dijo, van a ser continuados por los que sigan trabajando sobre mi filosofía. Así que bueno, con este espíritu convocamos ahora en 2022, que nuevamente se pueden abrir los espacios. Estuvimos investigando mucho sobre el espacio público y cómo llevar esta nueva mirada ante esta emergencia perceptiva que estamos transitando, ¿no? Este aplanamiento de los cuerpos que vivimos durante 2 años y este aquietamiento de los ritmos, estos silencios en nuestras ciudades, ¿verdad? Nuestros lugares de encuentro totalmente aquietados y vacíos, creo que dejó una fuerte marca, ¿no? Esto de el aire parece que es lo que enferma, ¿no? El peligro está en el aire. Entonces un poco nos propusimos con el grupo de investigación donde está Gonzalo Córdoba, Valentina Pagliere, Héctor Solari desde Hamburgo, gran especialista en la obra de Dalcroze y Apia. Nos propusimos un poco pensar en el espacio público y cuestionar este precepto de si distancia física implicaba distanciamiento social, ¿no? Y pensamos que ahí, lógicamente, en el arte y en el movimiento del cuerpo fueron las dos disciplinas, ¿no? La gimnasia y las artes que salvaron a nuestras infancias y que se llenaron de talleres a pesar de lo virtual, todos necesitábamos expresarnos y encontrar esos momentos de silencio donde lo propio brota y tiene un espacio, así que como contracara de ese gran aquietamiento también hubo un florecimiento de la escucha, ¿no? Al interior de las casas. Entonces, sobre estas preguntas que nos íbamos haciendo, sobre cómo se reformularían nuevamente las presentaciones, sobre el rol que jugaba el espacio público y nosotros como artistas, cómo llamar la atención sobre esa posibilidad, fue que pensamos la gira y el proyecto para el año que viene, que van a ser el 18, 19 y 20 de marzo, y el tema que convoca este año es la presencia del pulso. Percepción, memoria y creación, ¿no? Y dentro de este abanico convocar nuevamente a las ciencias y a las artes de las artes vivas y a las ciencias a pensar juntos nuestras memorias, a pensar nuestros pulsos como sociedad, a pensar nuestros tiempos y a pensar nuestro propio pulso, ¿verdad? Y cómo encontrar ese flujo rítmico que abarque desde el bienestar hasta la creación, hasta la memoria, hasta la valorización de nuestros orígenes y de nuestras improntas hacia una creación, ¿verdad? Hacia una creación básicamente de una forma de vida de los afectos, de la resubjetivación de nuestros espacios, de nuestros encuentros en la sociedad, de la posibilidad del abrazo, de la escucha, y cómo volver carne, cómo encarnar de vuelta ese espacio, ¿verdad? Porque esos cuerpos que han quedado sin volumen, que han quedado un poco aplanados por la pantalla, que de a poco, bueno, van recuperando su vitalidad en los espacios, volver a convocarlos. Entonces, pensando un recorrido, pensando una topología de recorrido para que el participante no esté sentado pasivo, sino que forme parte de esos flujos rítmicos que propusimos en el espacio público y toda la parte
de talleres, porque Gira tiene una fuerte impronta práctica, como les decía, entonces siempre hay talleres, masterclasses, workshops, desarrollos de obra, performance, instalaciones. Y bueno, esos talleres en el espacio público tengan la posibilidad de convocar con pautas de participación al paseante, ¿no? Que no hace falta más que afinar la escucha y resonar en esa invitación para, bueno, transitar la aventura de este recorrido perceptivo que proponemos, ¿no? Así que bueno, tenemos ese desafío por delante para marzo y estamos seguros de poder generarnos preguntas más que todo. Lo que queremos es poder compartir las preguntas que nos atraviesan y poder tener una experiencia gozosa del cuerpo en el espacio, en el encuentro con el otro y descubriendo, tal vez por primera vez, para muchos esperemos que sea un descubrimiento de este poder liberador y de autoconciencia que tiene el ritmo en nosotros como individuos y como sociedad.